de tu vientre enfermo. Tienes sentir una mano ajena mientras te espera. Saluditos de Yacta, estamos aquí con un invitado muy especial, además es mi primera vez como presentadora, Sur, así que estoy muy emocionada de poder estar aquí con Dave Aidan de la compañía La Yapampa, que nos va a contar un poquito de, bueno, del trabajo que está haciendo en Madrid y más específicamente de una obra que va a salir ahora, pero bueno, empecemos por el principio. Sí. Cuéntanos, Dave. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ardua pregunta, ¿no? Bueno, pues soy un... Me gusta definirme como creador escénico, casi como que engloba todas las partes que toco, pero siempre como un investigador escénico que se intenta cuestionar todo y que siempre parte con la premisa de eso, cuestiónate todo lo que haces para reflejarlo en lo que hago en mi trabajo. Me formé en artes escénicas y de ahí he ido, como soy muy culo inquieto, me he ido formando en danza contemporánea, expresión corporal, videocreación, dramaturgia, no sé. Artista multidisciplinar, yo le iba a decir. Sí. Para mí tú eres un artista multidisciplinar. Dave además es un artista ecuañol, podemos decir. Ecuatoriano. Ecuatoriano 100%. Bueno, llevo mucho tiempo aquí, es verdad que... ¿Hace cuánto llegaste? Cuéntanos. Llegué con 7 años. Entonces tengo 29 y llevo 22 años ya aquí. Es verdad que obviamente yo toda mi vida aquí en España y que agradezco mucho, pero la raíz ecuatoriana siempre está ahí. Yo soy española y yo te digo. Siempre está ahí, sí. Mi hermana sí que nació aquí, pero yo allí y es verdad que no he ido mucho, pero aquí siempre mi familia hemos mantenido eso, la raíz ecuatoriana bien fuerte. Oh, no, por supuesto, y tu casa es Ecuador, yo esto siempre lo pienso, ¿no? Al final, aunque no vayan los hijos de migrantes o ecuatorianos, ¿no? Que están aquí. Eso es. Bueno, que aunque no vayas mucho, es que tu casa es Ecuador. Ahí tengo a mi abuela, tiene bandera ecuatoriana la casa. Eso es, sí. No, y siempre va a estar ahí, es algo que yo creo que no debemos olvidar, y aunque por mucho que nos vayamos a otros sitios. Influencia bastante tu trabajo, ¿no? Tus orígenes. Cuéntanos un poquito. ¿La compañía La Yapampa hace cuánto se creó? Pues mira, se crea 2 años y medio aproximado. Y viene de una historia, yo venía... llevaba ya unos años trabajando en el medio artístico, en el teatro, siempre compaginándolo con otros trabajos, como camarero, repartidor de flyers, promotor de no sé qué, bueno, siempre lo que nos toca a los inicios a los artistas. Y en la época del COVID nos aprovechamos que los billetes estaban más baratos y nos fuimos a Ecuador. Fuimos toda la familia. Quisimos dar una sorpresa a mi abuela, a mi abuelo, y fuimos para allá. Llevaba yo 11 años sin ir a Ecuador. Y claro, la nostalgia. Y también había una época en la que yo tenía como una crisis existencial con el tema de los acentos. Estaba todo el rato como que... ¿de dónde soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué acento uso? Eso, porque me pasa de normal ahora, que por ejemplo, si estoy en un entorno más de toda la vida, el acento, el ceceo, que lo tengo porque una profesora cuando tenía 7 años me obligó a la hora de leer a cecear, pero cuando estoy en un entorno más latino, lo que sea, me sale ese acento, y yo digo que conviven y pueden convivir perfectamente porque son parte de mí. Bueno, que me desvío del tema. Conversación agradable, tú cuéntanos. Nos vamos a Ecuador. Venía yo pasando toda esta crisis existencial y artística, había pasado por un proceso complicado en Madrid, estaba ahí como con unas rupturas artísticas, había estado en otras compañías y demás, y viajamos a Ecuador. Y allí pues estuve mes y medio. Tuve la oportunidad de estar en el festival Manta por la Danza, estuve participando, tomando talleres y demás. Y algo volvió en mí, algo dijo, algo tiene que nacer para crear un puente Ecuador-España, que es lo que siempre me encantaría lograr.
Y así fue como poco a poco fui leyendo, fui enterándome a nivel cultural qué había en Ecuador, qué estaba pasando, porque es verdad como que estoy al otro lado, pero no sé o no sabemos qué está pasando a nivel cultural en Ecuador. Y eso es muy importante saberlo. Bueno, ahora sí, gracias a los podcasts de Yacta Eso sabemos es. lo que Ahora está cada vez pasando en más, muy Ecuador, bien. pero- Así pero cuando yo llegué dije, yo no sé qué, o sea, sí sabía, pero digo, quiero saber más, quiero saber qué zonas, qué teatro, qué danza, qué pintura hay en Ecuador. Y leo un artículo del antropólogo Hugo Benavides que habla sobre los enchaquirados. Y dije, wow. Esto me resuena, me resulta muy familiar con todo el proceso que estaba viviendo, perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, y además dije, ¿qué es esto? Y tenía como, en mi familia tenemos el recuerdo de un ser muy agradable que se llama Jorge, que era como el chamán de nuestra familia, el que a mí me ha hecho curas de mal de ojo. Y como que, bueno, pues el artículo hablaba de eso, de los enchaquirados como chamanes, como una deidad que protege, oráculo de los pueblos. Bueno, leo eso. Regreso a España y dije, yo tengo que armar mi propia compañía. Tengo que armarla. Ya tenía una propuesta que había trabajado, que es la de Mojado, que había salido que era la semilla de un trabajo personal en Cuarta Pared. Y estaba pausada porque yo salí y estuve de la escuela y estuve como 2 o 3 años trabajando en ello para alargarlo, para mejorarlo, documentándome, que es importante, o para mí creo que es importante en los procesos en la Yapampa. Y dije, tengo que abrir mi propia compañía. ¿Y cómo? No lo sé, pero se va a hacer. Y estuve buscándole nombre y siempre digo que en ese hueco, en esa crisis que tuve, estaba como en un cementerio, como que a mí me gusta mucho la vida y la muerte, el Día de los Muertos, todo lo relacionado con el más allá. Y buscando nombres, algo que siempre me gusta, quiero aprender, el quichua, salió Ayapampa, que el significado pues varía según también en qué región, pero en Ecuador era cementerio, lugar sagrado, y dije, claro, es que eso es lo que me gustaría que fuese el teatro. O sea, quiero, o por lo menos lo que la Yapampa haga, quiero que sea un lugar sagrado en donde vamos, al igual que cuando va a un cementerio el Día de Muertos, se crea como una atmósfera de respeto, de ritual. Yo quiero que la Yapampa sea eso. Y ahí salió, le quité, le puse la L apóstrofe Yapampa para que sea como más artístico, y se llamó la Yapampa, y así empezó. Y empezamos con... No habéis parado. Y no hemos parado. No hemos parado porque soy muy cabezón. Yo siempre digo que cuando me cierran una puerta, tiro 2 ventanas o más. Porque me ha costado mucho, nos ha costado mucho. Y creo que es el momento de que más que tirar la toalla, digo, no, es que tenemos que seguir. Yo creo que hay algo estamos haciendo bien para seguir estando donde estamos. Y entrando en lugares donde no nos han permitido entrar muchas veces. Yo, bueno, mi experiencia cuando fui a veros en Hernia era una situación era todo un ambiente. Me sentí, como dices, ¿no? Ahí integrada en... Oye, entonces cuéntanos de los enchaquirados. Bueno, esa hualca que llevas, hualca preciosa, las mujeres de Ecuador, y que es así como te conocí en realidad a través de lo del cartel de Enchaquirado, que por cierto yo tengo pendiente ir a ver Enchaquirado, así que en cuanto la vuelvas Ojalá salas o espacios no alternativos llámenme para hacer Enchaquirado. Eso sí iba a decir, porque de paso ya que estamos, tenemos que agradecer que estamos en Nave 73. Sí, estamos en la sala Nave 73, que es donde vamos a estrenar o reestrenar por 4ª vez Mojado. Una sala magnífica que apuesta siempre por las propuestas emergentes en el teatro alternativo, y tenemos que agradecerles estar aquí a la sala Nave 73. Y Enchaquirado, nos conocimos por Enchaquirado. Cuéntame, porque bueno, habíamos dicho así como Enchaquirado lo conectas más con tus raíces, que por cierto decir que me encanta, ¿no? Pues encontrarme con otro creativo que realmente, pues yo cuando empecé también mis proyectos, cómo tira la tierra, o sea, en mi caso es mi matria, pero cómo tira y cómo inspira, o sea, básicamente fue un poco como lo que te faltaba, fuiste a Ecuador y... Yo sentía que al llevar mucho tiempo aquí, obviamente
me La había identidad es acostumbrado. verdad que Eso, ya- la identidad a veces era como eso, ¿no? Y obviamente también he sufrido racismo. Y hay un momento en el que incluso uno llega a cuestionarse y a plantearse si está en el lugar correcto. A veces yo siempre digo que agradezco siempre a la música. La música a mí me conecta muchísimo, muchísimo, muchísimo con la tierra. Ujú. Parece una tontería, pero cuando me pongo cumbia, esas cumbias antiguas, Ninguna tontería. Yo no esa bailo la cumbia, abandono. chicha radiactiva que me encanta, conecta muchísimo. Y hago así como una revisión a qué me conecta con mi familia, con Ecuador, y son las fiestas, la tradición, la cultura, el estar de 2 de la tarde a 6 de la mañana bailando, chumados, y eso es Sí. yo creo que conecta mucho. Entonces, cuando yo fui a Ecuador, volví a conectar con todo eso, y te digo, me llegó el artículo de Hugo Benavides y lo leí, hablaba de los enchaquirados, de algo que no se hablaba, es un tema ¿Quiénes son los tabú. ¿Quiénes son los enchaquirados? enchaquirados? Los enchaquirados eran un harén conformado en la época huancavilca, en la cultura huancavilca, que pasaban a ser como los oráculos de las tribus. Estaba no me saldrá ahora el nombre, pero estaba el cacique, tenía su mujer y tenía Siento como guía espiritual. y tenía su enchaquirado. Entonces mantenían relaciones sexuales, hombres, hombres, mujeres, mujeres. Y en concreto en esta comunidad que se asentaba en lo que ahora es en Gabao, en la comunidad en Gabao, era una naturalidad tremenda y se vivía, lo explican así los cronistas, que vivían su sexualidad de una forma libre, ¿no? Esto No como lo se que estamos encuentra viendo mucho, ahora. ¿no? Que a lo mejor que en la época prehispánica muchos de los roles de géneros, divisiones, jerarquías no existían Eso es. y se está recuperando. Me encanta que tú en concreto con Ecuador no se vaya recuperando. Claro, pero teníamos esto. ejemplos aquí, por ejemplo, las muses en México, ¿no? Ese tercer género que se habla, lo queer, y en otros sitios, y en Ecuador no se había hablado mucho. Bueno, y hay mucho más. Yo tuve la oportunidad de conocer y conozco, y en algún momento estamos en contacto con Kimi Rojas, que es una artista antropóloga, que ella su tesis habla sobre los enchaquirados. Ah, sí. Y de hecho ella me dijo, y hay muchos más pueblos, mucha más colonias, mucha más cultura, Manteña, Huancavilca, hay que tirar. De hecho esto surge porque en Olón, en la costa, ahí encontraron una estatuilla de lo que la sociedad ha descrito como 2 hombres manteniendo relaciones sexuales. Y sale de ahí, y dije, bueno, yo nací en Guayaquil, mi familia vive en Manta, es muy, muy cercano todo eso, la cultura manteña, Huancavilca y demás. Entonces ya me puse a indagar y dije, hay algo aquí de la homosexualidad ancestral, de lo queer, del género, de la libertad sexual, que hay que celebrarlo, y yo tengo que, de alguna manera me conectaba muchísimo con ese tema. Y así estuve pues un tiempito trabajando, documentándome. Llegué no he ido, ojalá poder ir algún día a la comuna de Engabao, porque se han hecho muchas cosas y se siguen haciendo muchas cosas. Hay un documental que se llama La playa de los enchaquirados, que ahora mismo tendría que haber traído el nombre del director porque se me ha olvidado, pero no pasa nada. Pero bueno, hay mucho trabajo sobre el enchaquirado, y yo lo que hice fue de alguna manera llevarlo a mi terreno performático, teatral, corporal. Y Enchaquirado se estrenó en la Sala de Té, en un ciclo que tienen ellos sobre todo temática queer. Y a lo largo del tiempo ha ido pasando por muchísimos sitios, hasta que ahora en verano estuve en Cárstica, que es un espacio de residencia que llevan la gente del Museo Landa Mudéjar, que está aquí en Atocha, y allí estuve unos días indagando en Enchaquirado y en cómo llevarlo a espacios no convencionales. Y esto quiere decir, habían como un tótem, unos riscos de piedra,
y todo como muy ritualístico. Y después de 2 años de haber hecho enchaquirado, creo que enchaquirado ha encontrado su lugar. Su lugar en cuanto a que a lo mejor no es estar en las salas, sino que tiene que estar al aire libre. Y otra cosa, o sea, eso fue un viaje, Pues que bien, entonces ya lo veré. una búsqueda y claro, y ahí nació que nos conocimos Sí. gracias a la Hualca, porque las Chaquiras, o sea, el nombre de enchaquirado viene de que los cronistas cuando llegaron y en la colonización dijeron, ¿qué hacen estos hombres con chaquiras? Las llevaban las de conchas Sí, y a los demás. mogollos se llevan también Shakira. Y de ahí le dijeron eso, ¿por qué llevan chaquiras? ¿Por qué llevan...? Porque tienen mucho estilo, No sé cariño. qué. Y ahí salió enchaquirado. Así lo llaman Pues enchaquirados. me encanta. A ver si te veo en enchaquerado. Y, a ver, cuéntanos, te iba a preguntar, ¿o de mojado o de hernia? Lo que es verdad que como mojado sale ahora el día 21, 22, 23 de septiembre y no os la podéis perder, pues entonces a lo mejor podríamos hablar de mojado. Es verdad que yo, hernia, yo personalmente fui a verte Fuiste a verla, sí. y me encantó. Pues si me querés hablamos de pareció- hernia y Sí, dejamos además mojado. el tema, terminamos con mojado. De hernia me gustaría un poquito el tema que se tocaba mucho del precariedad del artista. Cuéntanos. Qué maravillosa idea hablar de eso. No. Hernia es nuestra tercera producción de La Yapampa, autoproducido, porque todo, hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda así como majestuosa, y todo lo sacamos de nuestro bolsillo y de nuestras ideas. Antes hablábamos del ingenio, de cuando uno tiene poco y cómo con poco sacas proyectos adelante y sacas ideas. La creatividad la creatividad está... fluye y cómo de las grandes crisis salen cosas, ¿no? Mi crisis, gracias a esa crisis existencial que tuve, nace La Yapampa, y gracias a que yo tengo 2 hernias. 2 hernias en mi espalda, tengo en la L5, la L4, L5, L5, S1, y mi compi Cori también tenía, bueno, a lo que al principio le decían que era una hernia umbilical, pero que nunca se supo qué era. Es verdad. O sea, fue como, le dijeron, tienes una hernia umbilical, pero no se sabe si es o no. Bueno, a raíz de eso, dijimos, ¿por qué no hablamos de algo que nos está preocupando mucho? Usamos la hernia como excusa, como metáfora, pero hablamos de la precariedad laboral, de la autoexplotación. Autoexplotación muy interesante. O sea, primero nos explotan, pero es verdad que hay una Participamos parte y nos hacemos cómplices. muy, Sí. muy importante de autoexplotarnos, de aceptar cosas que es como, tienes 3 horas para montar y lo tienes que hacer porque seguramente en otra situación dices no, pero aquí como que te autoexplotas y sigues y sigues y sigues. Entonces nos pusimos con mi compi Cori a hablar, a escribir, hicimos un proceso creativo de arrojar, de vomitar todo lo que nos pasaba con este tema, escritura creativa, Debe ser un poco terapéutico también. Sí, terapéutico y jodido, porque tú la viste, la gente me decía, pero si tienes 2 hernias, ¿por qué te pones piedras en la espalda? Le digo, porque Muy visuales. es la vida misma. O sea, yo vivo con piedras todo el día. O sea, creo que vivo con unas piedras en la espalda, ya no tanto físico, sino con todo lo que nos achaca por detrás, los pesos que llevamos, la mochila que cargamos. Y en hernia, que justo esto fue como una cosa, creo que mía, dije, hernia. Y a mí me gusta mucho cuando escribo poner los títulos o de una sola palabra o de siglas. Y le dije, vamos a buscarle el subtítulo a hernia. Y era, hemos experimentado roturas nauseabundas imposibles de amar. Un título italiano súper largo, pero es eso, esas roturas que no se pueden amar y que hay que tener mucho cuidado con romantizar estas ideas de romperse, de darlo todo por... Yo creo que hay que poner un límite. O sea, creo que hay momento de poner límites y decir, hasta aquí. O sea, el amor a uno mismo ya llega a un punto en el que, bueno, querer llevar tu idea a un sitio y no sé cuántos es como quererte. Entonces, creer en ella y empujar es quererte, pero ya hay un punto en el que... Es que hay una dualidad muy peligrosa que es eso, como que uno dice, yo amo lo que hago, creo en lo que hago, por tanto voy a seguir tirando. Y está genial, o sea, yo creo que guay, pero también hay que... Te da vida en una parte, poner pero también te la puede límites. quitar. Eso es, te la puede quitar y en hernia hablamos eso, ¿no? Como de alguna manera
trabajamos en tantísimas cosas para poder sacar adelante lo que realmente queremos, pero es que no nos estamos dando cuenta que de ese 80% de cosas que estamos trabajando para conseguir un 20%, nos está matando. Sí. Nos está quebrando. Y cómo la juventud estamos remando a contracorriente con mucha... O sea, creo que estamos heredando crisis, mierdas, perdón por la palabra, pero es así, Sí. que han pasado. Bueno, desde luego lo de la superproductividad ahora. Y lo que decías justamente antes de la autoexplotación, yo también a veces me pregunto cómo hasta qué punto no viene de la sensación de si no lo hago yo va a venir otro. Entonces yo me quiero y entonces prefiero autoexplotarme que perderme este espacio, ¿no? Y... Hay algo que me pasa a mí que cada vez lo asumo más y lo verbalizo más, porque cuando no hablas de ello no existe, entonces hay que nombrarlo. Y es que yo a veces digo, tengo que, y estoy en ello, estoy trabajando en poder parar en algún momento, porque esta culpabilidad, esto dices, si no lo hago yo, lo harán otros. Entonces, hay una culpa de que si no paras, o sea, yo por ejemplo, un día libre que tengo, por así decirlo, me siento en el sofá, me pongo a ver un documental, me pongo a ver algo y estoy bien, digo, porque esto me está sirviendo a mí para algo. Pero si me siento un ratito a descansar, me siento que no estoy siendo productivo. Sí. Erróneo, porque es que es algo que se nos ha metido tan dentro de hay que ser productivos, de que tienes que estar 24/7 en constante movimiento. Y creo que al ser tu propio jefe, el que se gestiona, porque yo eso a veces lo pienso, ¿no? En vídeo, el que trabaja de tal hora a tal hora en un sitio, sales, no tienes que pensar más, pero a mí también me pasa pues que a veces, sí, cuando paro el cuerpo, la cabeza no para, y digo, tú para también, porque yo ahora ya no quiero organizar nada. Es un trabajo muy importante que creo que debemos hacer, porque si no acabamos, o sea, yo creo que acabamos muy mal y no es productivo Y además yo... No sé, a lo mejor aquí ya me estoy poniendo un poco metafísica, pero yo creo un poco que lo que es para mí es mío. ¿Sabes lo que te digo? Que yo tampoco me tengo... Eso Creo que para ti que tampoco te tienes que dejar la piel, porque lo que es para ti es tuyo y lo que no es para ti, aunque te dejes la piel, cariño, no va a estar. Así claro, que... por eso te decía antes que hay una línea tan delgada que no podemos romantizar la idea de voy a sacarlo. Y yo todos los días es como, pasa algo, no pasa nada. Y sigo y digo, bueno... no pasa nada tampoco, o sea, hay que pasar esos procesos, hay que hablarlos, y por eso en Hernia denunciamos un poco todo esto, esta precariedad laboral en el medio artístico en el que vivimos, que tenemos que estar compaginando 1001 profesión para llegar y hacer algo puntual. O sea, llevamos 2 años y medio como compañía y, siendo sinceros, resiste, uno, creo que por las ganas, por el interés, por la fuerza, la pasión que uno tenemos por nuestro trabajo y por lo económico que sale de aquí, del bolsillo. Sí. Porque yo supongo que es un proceso y un camino largo que otras compañías también han ido experimentando, de que poco a poco empiezan y van siguiendo. Pero creo que hay que dar un cambio para que deje de ser así y hablarlo, porque si no lo hablamos, en el medio artístico pasa, si no lo hablamos, va a seguir siendo de esa manera y no lo van a parar. Me encanta que lo comentes porque ya otros invitados artistas buenos como tú, oye, que pues ya nos cuentan también de que les toca, ¿no?, estar trabajando, bueno, nos lo cuentan. Lo sabemos. Pero bueno, que está bien y que hablemoslo, ¿no? Para que, bueno... No, y plantarle cara, que a veces es muy complicado plantar cara a estas situaciones, porque dices, bueno, tengo que comer, tengo que vivir, tengo que tal. Pero bueno, algo haremos. Confío en que... Flotaremos. Algo se hará, algo llegaremos. Mojado. Mojado. Estamos tan mojados que... Pues espera, antes de pasar a mojado, lo que... bueno, que habíamos comentado un poco como... Entonces, es como que las crisis existenciales son causa y efecto de la vida artística. O sea, como artista... a mí sí. Te ayuda, ¿no?, a las crisis existenciales. También lo que me decías antes, ¿no?, de que haces bastantes disciplinas y que danza y que canto y que escribes, o sea, yo lo sé.
también no, me pregunto hasta qué punto también viene de yo necesito que expresar lo que tengo que expresar. Entonces, de la forma que venga, yo así lo veo un poco, ¿no? Mira, yo ahora mismo, o sea, ahora llevo unos añitos que puedo compaginar mi labor como docente teatral, investigador y demás, y con lo que hago con la Yapampa, ¿no? Y lo he conseguido a base de mucho trabajo. Yo estudié, bueno, sigo estudiando, ahora estoy sacándome el grado de animador sociocultural y turismo, porque me planteaba cómo unir lo cultural o artístico con lo social. Que como, o sea, como has visto en Hernia y como en las otras, Sí, el componente del trabajo es muy social porque es lo que a mí me... O sea, otra gente hace otra cosa y estaba genial. Yo me identifico más con eso y con la raíz y con lo social, con lo que me pasa o con lo que pasa a la gente alrededor que veo, ¿no? Con lo que vivo. Entonces he estado También siempre compaginando todo eso todo el rato y ahora, bueno, pues hay un momento de transición en el que me gustaría que lo artístico, la dirección, la escritura estuviese más presente y estoy apostando por ello, pero cuesta. ¿Has ganado un premio? Gané Relatos un cortos, premio. cuéntanos. Gané O sea, un sí premio. escribe, el chico sí escribe. Sí. A ver, Mojado fue lo primero, que es verdad que está documentado en muchas cosas, pero Hernia está coescrita con Cori Bustamante, Enchaquirado está escrita por mí, aunque también tengo que mencionar a William Isa, que es el que me ayudó a hacer la traducción de Enchaquirado en castellano al quichua, porque Enchaquirado está en quichua. Está escrito en quichua, pero ¿tú hablas en quichua en la obra? Hay alguna cosita que hablo y la voz en off también de William Isa y demás. Entonces está en la dualidad del castellano y el quichua. Y después he escrito muchas cosas que no han salido. Espero que salgan alguna vez. Y el año pasado escribí un textito breve para un certamen de teatro de títeres y objetos que convoca el Centro Dramático Rural. Me presenté. La obra se llama Dudo, también jugando con la sigla, Derecho Universal de los Objetos, de objetuales. Entonces ahí hablo de un episodio muy personal que nos pasó a mi familia, que fuimos, pues no me acuerdo ahora mismo cuánto tendría, 13, 14 años yo creo. Nos desahuciaron de la casa que teníamos, porque entró la crisis del 2008, subía el IBI, etc. Y la casa que se habían comprado mi madre y mi padre con tanto empeño, pues nos lo acabaron quitando. Y eso fue algo que yo en ese momento lo sufrí bastante, pero quise como dejarlo a un lado, esconderlo, porque hablar, siendo joven, de que te habían echado de tu casa, o sea, yo sentía vergüenza en ese momento porque decías, ¿qué va a pensar la gente? No tenías ¿no? vergüenza del sistema, que es el que tiene que tener vergüenza. Claro, pero eso te das cuenta después. Eso te das cuenta más adelante. Y cuando me propongo escribir este texto para presentarlo, pienso en esos objetos, como el certamen iba en el teatro de objetos y de títeres, pienso en esos objetos que esa familia no pudo coger y que se quedaron abandonados ahí. Y a partir de ahí desarrollo una idea casi nostálgica de... Hablo, por ejemplo, uno de los personajes es muy poco común que en el teatro los objetos sean protagonistas. En este caso hay una olla con cocolón de la noche anterior de cuando desahuciaron a la familia. Y hago ahí un juego ahí como que esa olla con cocolón, porque en nuestras casas tenemos una olla única para el cocolón, ¿no? Esa es esa olla porque otras ollas no hacen cocolón, esa sí. Y era como curioso de que esa olla se quedara ahí y como al rasparla, cuando tú vuelcas la olla, son lágrimas de arroz, ¿no? La lágrima de... Entonces, ese texto salió premiado el año pasado, el segundo premio Exaequo, con otras autoras. Y con la suerte de que ahora en la semana que viene, el 19 de septiembre, se presenta el libro, junto con otros textos, de otras
autoras y autores, pero se presenta, es la primera vez que me publican algo, aunque sea un texto chiquitito. Oye, qué bueno. Pero muy contento por eso. Compártelo y ahí lo veremos. Sí, sí, sí. Y Me encanta sigo que ahí. todo tiene... Bueno, a mí me encanta lo que haces porque, bueno, a mí me encanta, pero... Porque creo que una sensibilidad un poco similar, pero me encanta que todo tenga su detalle ecuatoriano, incluido la vallita del copolón. Sí, sí, sí. Y bueno, hay más cosas ahí que tiene el texto. Y como te decía antes, o sea, creo que para mí es importante escribir, proponer cosas que me hayan tocado. Y era algo de lo que yo creo que estaba ahí. Yo tengo en mi carpeta en el ordenador, tengo una carpeta que se llama Callejón con Salida. El Callejón con Salida es todos esos textos, propuestas que Tienen futuro. que de repente digo, tengo que hablar de esto. Y que están nombre, ahí. Me gusta Callejón con Salida. Al principio le puse sin salida, pero dije, qué negativo, porque ya estás poniendo que no va a tener. Pero sin salida ya la papelera. Claro, no. Entonces, callejón es un callejón porque el camino y el hueco es oscuro y largo, pero que tenga salida porque en algún momento saldrá. Y Dudo estaba dentro de esos textos. Pues espero, ¿no? Porque la idea, me imagino, será hacer una adaptación, o sea, ¿queda como relato? O bueno, paso a paso. Bueno, mira, el año pasado se hizo justo Adolfo Simón y Conchita Piña. Conchita es la directora de Ediciones Antígona y Adolfo Simón es el director del Centro Dramático Rural. Hicieron una lectura dramatizada justo aquí en este teatro, en el ciclo Drama Actual. Entonces ellos hicieron esa lectura a su manera, con su visión, y además fue una experiencia realmente bonita porque estoy acostumbrado a yo llevar mis propias cosas a escena, que verlas es muy diferente ver a alguien personas, cómo lo interpreta otra persona, claro, tu texto. Dices, qué guay. No, está muy guay porque uno a veces se mete en el proceso de creación y se encierra y esto tiene que ser así, 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 y no. Y ves que otra gente, pues, aunque sea una lectura dramatizada, utiliza tu texto y lo lleva por otro lado, me encantó. Y bueno, con Dudo mucho de la vida, pero Dudo creo que, bueno, puede ser el proyecto que se venga. Venga, puede ser. Yo estoy esperando. Todo lo que traigas Esperemos. yo voy a ver. Y muy diferente porque va a mezclar un poco el teatro de objeto y el movimiento. Que con el teatro de objeto todavía estoy ahí aprendiendo más. Y ahí estamos viendo a ver si sale. Viendo. Claro que sí, yo. Entonces, cuéntanos de Mojado. 21, 22, 23 de septiembre. Eso. No os lo podéis perder aquí en Nave 73. Nave 73. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Apoyar a estos artistas ecuatorianos que honestamente están representando súper bien. Bueno, y no solo ecuatorianos, todo el mundo, porque esto hay que educarse. Sí. Hay que abrir mentes. Hay que ir al teatro. Cuéntanos, Mojado sí que no sé, ni he visto ni enchacarado, así que de Mojado cuéntame. Ay, Mojado, ¿Qué podemos esperar? Mojado. Mira, te voy a enseñar, no sé si se verá en cámara, pero bueno, aquí tengo un tatuaje de la Frida, que me encanta Frida Kahlo, y aquí tengo tatuado la palabra mojado también. Es tan mojado para mí, es la primera semilla que me la tatué. Dije, yo quiero tu primera obra, ser un mojado. ¿Qué es ser un mojado? Mira, Mojado surge, yo estudio en la escuela Cuarta Pared, estoy en los 3 años el ciclo, y en el último año nos piden realizar un monólogo con una temática social marcada. Es un trabajo unipersonal, monólogo de 20 minutos, donde tenemos que escribir la dramaturgia basándonos en otros relatos o en documentación, lo que queramos, ¿no? En esa época, hablar de Mojado, que es como se le llama despectivamente a los migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, el nombre viene de wetback, de espalda mojada, y le llaman mojado, mojadas. Entonces yo dije, yo tenía muy claro que quería hablar de ese tema, porque mi madre me había contado que tenía un amigo suyo que se fue a Estados Unidos y que llevaba como muchísimos años sin poder volver a Ecuador. Y sabía que era un tema muy especial porque mi madre es la primera mojada en mi vida. No, a lo mejor no tuvo que cruzar un río, pero sí que atravesó todo un océano para venir
hasta aquí. Y en parte era como, te tengo que dedicar esto para ella y para el resto de migrantes que han tenido que cruzar y los migrantes que siguen cruzando. Desafortunadamente en busca de un futuro mejor en donde se dejan la vida muchas veces en el camino. Bueno, el cruce en Estados El Unidos cruce es drama. Claro, y además lo estamos viendo aquí drama. en varios conflictos que hay en África, en Europa, todas las migraciones forzadas que se tiene que ver la gente hacer. Pero de ese caso, de México a Estados Unidos, en aquel entonces no se hablaba mucho. Entonces yo me pongo ahí a crear, había muy poca documentación de ello, mucho testimonio, obviamente, y de ahí yo fui recogiendo, y me planteé la idea de un joven que dejaba su familia, dejaba su hogar para buscar un futuro mejor y cruzar el río Bravo. Y que desgraciadamente mucha gente se queda ahí y otra sí que pasa, pero es que el infierno llega cuando llegas allí a Estados Unidos, recibiendo maltrato y trabajando por unos míseros dólares en fincas, en ranchos y demás. Sí. Entonces, daba la casualidad, creo que no me equivoco en los años, que por aquel entonces fue cuando Donald Trump se estaba presentando para presidente de los Estados Unidos. Dije, qué mejor que nunca que hablar de este tema. Claro. Un señor que no ocultaba sus ideas y que todo lo contrario, dijo, ese muro que ya se había construido de antes, lo voy a seguir construyendo y lo voy a hacer más alto y lo va a pagar México. Sí. Entonces, yo dije, wow. Y en este monólogo la cosa jugábamos con crear varios personajes en el propio trabajo. Y yo sabía que como actor, como intérprete, tenía que meterme en la piel despiadada de este ser, llamémoslo Donald Trump, llamémoslo tal. Entonces había ahí un desdoblamiento de personaje. Para mí fue increíble el viaje, porque volví a reconectar con la nostalgia de dejar una tierra para buscar un futuro mejor. Y estuve después 2 años y medio, trabajando mojado en la escritura, alargándola, porque en aquel entonces duraba 20 minutos. Y estuve 3 años también con trabajos, me fui a Inglaterra a vivir, o sea, como que iba como poco a poco. Callejón con salida estaba. Con callejón con salida y enfrentándome a otro tema muy importante de cómo formado como creador escénico presento mi proyecto a salas, porque eso no me lo explicaron. Eso era como, ¿qué haces? Sales de la escuela y ¿a dónde vas? Sí. Entonces me di con varias paredes a todas las salas de Madrid enviándosela. Nadie quería apostar por una cosa que obviamente pues no te conocemos, no sabemos qué vas a hacer. Es un tema, creo que aquí también entraba un poquito el tema político-social. Me estaba posicionando en algo incómodo que mucha gente... Razón de más para ir a verla, tema incómodo. Ahora ya sí le conocemos. Sí, y yo, o sea, lo digo abiertamente, o sea, creo que es un tema que hay que ir a verlo porque te coloca en lo que yo, o sea, no quiero echar la culpa, este balón que hace México a Estados Unidos, de quién es la culpa. Yo vengo a plantar algo que se está viviendo y a que la gente se cuestione. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? Bueno, pues humanización del pero espectador. Somos seres humanos que estamos viviendo o que la gente está viviendo esto. Entonces, mojado finalmente, alargándola, porque ahora dura 1 hora, otro proceso magnífico, maravilloso, en donde estuve mezclando música regional, ranchera. Antes te hablaba de que conecto mucho con la música, pues mojado conecta mucho con lo regional, la ranchera, el corrido. Esos corridos que hablan de los cruces de los mojados. A mí me abrió un mundo para jugar con el realismo mágico. Ay. Está el personaje de la Catrina, que ya lo veréis. Invitada especial, que en esta ocasión es Darcy Lapierre. La Catrina, Mojado ha tenido varias Catrinas. La primera fue Arantxa López, fue una compañera que admiro y que la quiero mucho, y que después, pues, como cada uno va haciendo su camino, después estuvo Daimí,
Cori Bustamante, mi compi Cori, también hizo de Catrina en Sevilla, porque estuvimos en Sevilla. Allí participamos en un ciclo de teatro social. Y estuvimos un día en Sevilla. Nos fuimos para allá a actuar y maravillosamente. Y ahora Cori no podía estar, entonces yo estaba tras la pista de Darcy mucho tiempo, veía lo que hacía, y como a mí me gusta mucho mezclar el movimiento, la danza, tal, dije, yo creo que podemos hacer algo con lo que ya está del personaje de la Catrina y tal. Y hemos estado ensayando, hemos estado buscando, y la verdad es que maravillosamente vamos a estar los días 21, 22 y 23. Y entonces llega Mojado, se estrena por fin en la Sala La Usina, que está muy cerca de aquí. Nos da la oportunidad de estrenarlo. Y a partir de ahí, de verdad, es que yo estoy muy agradecido porque eso fue... O sea, La Yapampa se estrena con Mojado. Y ahora, de alguna manera, estamos cerrando un ciclo con Mojado porque ya hemos actuado en 3 ocasiones en Madrid y es muy complicado siempre estar tirando de público y demás. Siempre tenemos que estar como alentando a la gente que venga a ver teatro. Y creo que ahora... O sea, vamos a hacer Mojado, pero va a tener su reposo para poder llevarla a otros lugares. Me encantaría que fuese a otros lugares porque es un tema tan universal que la gente tiene que ver, que no solo se quede aquí en Madrid. Y eso es así un poco el proceso de Mojado. No sé si me he ido por otros lados. No, ahora sabemos de qué habla. De que de hecho te iba a preguntar yo, al interpretar así a un personaje que está viviendo y como tú dices, como que tienes que conectar... Esto es una duda que yo siempre he tenido con los actores, como de, ¿te afecta? ¿Te quedas afectada? O sea, quiero decir, ¿cómo te... ¿Cómo me voy meterse a casa? En su piel, claro, ¿cómo te vas a casa? En Uber, no. A ver, decir que no te afecta yo creo que es mentira. O sea, al final te acaba afectando un poco y... Lo que pasa es que yo creo que ahí tenemos que ser... El trabajo también del artista, del actor, es... Estoy siendo ese personaje. No es que estoy siendo otro, no, estoy siendo... O sea, lo que... o en mi caso, lo que me pasa es como el cuerpo, cuando uno pasa por esas emociones, tu cuerpo... Las ha vivido. Dice, que estás llorando. Pues estás mal. O sea, el cuerpo se te agarró, se te... Pero tu mente, esta de aquí, es la que sabe que estás actuando. Ok. ¿No? Dices, mi cuerpo ha pasado, de hecho el cuerpo tiene una memoria, pero esta sabe, aquí, esto es lo más valioso junto con esto, que lo que podemos tener para saber decir ya, hasta aquí. Hemos tenido ejemplos de mucha gente, podemos hablar de algo de métodos que se utilizan a la hora de interpretar, que es la memoria emotiva, que lo utilizan mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que es basarte en recuerdos muy cercanos tuyos para trabajar un proceso, que eso al final acaba perjudicándote eso me psicológicamente y emocionalmente. Cuando uno ya recuerda una emoción dura que vivió, a mí personalmente se me mete mucho en el cuerpo. Claro. No es tan fácil sacarme un pensamiento que entró ahí, entonces... La formación con la que yo trabajo es... No. Eres tú, obviamente, pero en las circunstancias... O sea, en realidad tiene sentido, ¿no? O sea, el cuerpo está pasando una cosa, pero tu mente sabe como que no estás realmente... Y obviamente, llorando. O sea, no voy a negar que toca, o sea, yo... Hombre, cansa, si has llorado físicamente tiene que cansar. Claro, y toca, pero sales y dices, bueno, Dave en otra situación. Ahora ha sido el joven Mojado, ahora es Dave y demás. También te dar un poco de poder después de la obra, decir, he contado esto, ¿no? En plan como... De hecho, con Mojado hay rupturas que hago en la pieza en donde estoy interpretando y rompo la cuarta pared y juego con el público. Es que no quiero hacer mucho spoiler, pero... Ir a ver. Esas rupturas hay. A mí me gusta mucho... es que el teatro es el público. Un gran maestro, Pablo Messies, cuando estuve, un director y autor argentino, dijo que quien termina de cerrar la obra o el proceso es el público. Y es que es verdad. Es que con su energía o algo, no tiene, su reacción. Claro, no tiene, o sea, al final estamos haciendo algo para un público, para la gente, y al final a mí me gusta mucho involucrar mucho eso al público. O sea, ver
cómo se cierra ese ciclo, cómo forma parte o no de lo que está viviendo. Yo no hago un teatro para que guste. De hecho, creo que a mucha gente no le gusta. Incómodo socialmente. Y denuncia y gustar son dos cosas que... Pero incomoda. Hay cosas que incomodan. Pero es que ya ahí ya estoy provocando algo. Yo creo que el mero hecho de hacer algo y que provoques algo, que no salgas con una indiferencia de he venido a ver algo y no sé qué vine a ver o no entendí nada. Me quedo pensando. Hay algo que me... Y bueno, yo creo que... A ver, para mí el arte realmente debería hacer eso. Si no lo hacen, no sé, no lo veo completo, pero yo... En cuestión eso, con todas las que hemos hecho, hay algo que te puedes replantear, que puedes... A mí me gusta que salgas y te vayas a tu casa y digas... Yo qué sé, que pongan en las noticias y salga algo sobre la frontera, el muro y diga, ay, esto lo vi, esto lo pensé, esto... O sea, ponerte también en el lugar del otro y cuestionarte. Yo creo que es importante cuestionarse las cosas para... Yo no sé las demás obras porque no las he visto, pero en Hernia yo decir que había una parte que me cuestioné y no sé cuántos, pero bueno, aparte yo estoy abierta a cuestionarme, el que no esté abierto a cuestionarse, pues a lo mejor no. Pero aparte de eso me gustó mucho que también había puntos de humor, o sea, yo me eché risas reales. Pues mira, es curioso que nombres ahora el humor porque yo soy súper intenso. Que también ayuda un poco para meter la intensidad, un poquito de humor también. Yo reconozco que soy súper intenso, soy como... súper intenso. Y, sí soy. Y con Hernia dijimos, vamos a romper un poco esta intensidad, este dramatismo, esta cosa ahí que parece que tienes que estar así todo el rato tensionado. Para el humor es una herramienta muy... El humor irónico es muy buena a veces usarla para dar mensajes concretos, ¿no? Ahí jugábamos un poco con esta cosa que nos pasaba cuando vas al médico y tienes que esperar 1, 2, 3 horas y cuando te llegan les dicen me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa tal cual, paracetamol, ibuprofeno. O sea, todo lo que te pase sea eso, ¿no? Es, y usamos un poco el humor por ahí. O incluso nos reíamos también. En Hernia empiezo yo hablando, diciendo que he trabajado he sido paseador de perros, repartidor de flyers, promotor de open band, vendo ropa en Wallapop. La propia lista ya. Es como un repaso a todo lo que me he tenido que dedicar. Vamos a mirarlo con otros ojos, vamos a reírnos un poquito de ello, porque a veces está bien, porque si no, si yo me quedo con todo lo que he sido y tal. Entonces yo creo que eso también, esa herramienta ayuda mucho a que el público también afloje, porque si no, todo el rato mantener una tensión. En Mojado hay algo que pasa con ello, pero es más dramático. Bueno, pues sin duda vamos a ir a hacerte... Yo al menos voy a ir a hacerle de cuarta pared y espero que sean muchas las personas que vayan. Ojalá, claro que vengan, sí. por favor. Claro que sí, y si no, bueno, muchas oportunidades. Espero que sigan saliendo obras. Yo todavía tengo que venga Dudo, que vuelva en Shakirado. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a ti, por estar aquí. Al equipo de Iyacta, por acogernos y por darnos esta visibilidad tan importante. De verdad, creo que estáis haciendo trabajazo. Mis compis ahí. Y nada, pues que sigamos haciendo comunidad, que te sigamos viendo en un montón de sitios, tú a nosotros. Y seguiremos, nada, seguiremos, claro que sí. Porque no sé si esto es bueno decirlo, pero amenazo con seguir. Que no me va a quitar Amenaza, va a ahí. seguir. Pues muchísimas gracias. A vosotros, Babe. a ti. Gracias. Nosotros tenemos la costumbre, nuestro compi Pablo, entrevistador principal, tiene la costumbre de preguntar a los invitados que nos dejen con un mensaje final que ellos pues quieran enviar a la gente que nos ve, que nos sigue. Así que cuéntanos que algo así que quieras dejarnos. Nos has dejado muchos bombazos y muchos melones y muchos mensajes buenísimos, así que sácate otro de la manga. No sé por dónde tirar, si decir, ir por lo comercial realmente. Vengan el 21, 22, 23 de septiembre a ver Mojado a las 8. No se lo pierdan, una experiencia única. Puede ser esa y la otra más
poética. No, mira, yo creo que algo sí quiero dejar. Es que yo creo que hay que echarle ganas a todo y que no te pare nada. O sea, o si te para algo, que sea que tú lo decidas. Que digas, yo quiero parar. Pero que otros te paren, nadie tiene el derecho a decidir por ti. Tienes que decidir tú por ello. Y si te dicen, no vales para esto. No, es que, ¿qué es valer? O sea, ¿con qué estamos equilibrando para dar una valoración hacia el trabajo de otras personas? Yo me he encontrado con muchas piedras en el camino y me voy a la cama a dormir fatal y después me levanto y digo, yo creo como que me renuevo y digo, no, es que no voy a dejar. O sea, creo que hay que seguir, es importante seguir, porque a lo mejor ahora no eres consciente de lo que estás haciendo, si estás haciendo algo positivo para mejorar la sociedad en la que vivimos. Pero más adelante te vas a dar cuenta que sí, que sí es un pequeño impacto para hablar, para mejorar de cosas de las que nos están hablando. Entonces, así como mi deseo, mi opinión a la gente que empieza o la que sigue, es que sigamos manteniendo ese niño o niña que tenemos dentro, que juguemos, porque cuando alguien alguien es pequeño, juega sabiendo que va a sacar adelante. Dejamos de jugar, no sé por qué. Y los adultos dejamos de jugar. Juguemos. Recuperemos esa cosa de venga, por ello. Y yo creo que esa ilusión va a hacer que las cosas salgan adelante. Es complicado porque la que se nos viene, pero mantengamos la energía positiva. Estamos vivos, ¿no? No estamos como la Catrina todavía. Hagamos palo santo, Eso. ruda, para mantener ese positivismo. Eso. Bravo. ¿Se aplaude aquí o qué? Aplaudamos. Oye, qué bien. A comer cocolón.